Que el Señor le bendiga. Es un privilegio nuevamente estar aquí y poder compartir de su palabra. El día de hoy corresponde lo que es el Salmo 131. Quisiera que me acompañe a leerlo, es bastante corto, será una lectura bastante corta, son solamente 3 versículos. Y vamos a leerlo con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice primero el título, Cántico Gradual de David. Y dice aquí la palabra, dice: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Como pudimos ver, es un salmo bastante corto, solamente 3 versículos. Este salmo, al igual que los que se han expuesto anteriormente, son cánticos graduales. Son cánticos que eran entonados cuando los peregrinos iban hacia Jerusalén, cuando iban hacia el templo, que eran aproximadamente 3 veces al año, donde habían eventos realmente importantes para la nación de Israel y por lo tanto era necesario congregarse en la ciudad de Dios, en la ciudad de Sion. Pero lo interesante, lo diferente de este salmo a los anteriores, es que normalmente estos salmos, estos cánticos graduales, a pesar de que sabemos por quiénes eran entonados, no sabemos quién lo entonó originalmente. Pero el Salmo 131, a pesar de que es bastante corto, sí nos da el nombre del autor de tal cántico. Aquí lo dice, el título lo dice, Cántico Gradual ¿de quién? De David. Nos dice que David es el autor de este salmo, que David es el autor de tan corto cántico. Un cántico solamente que contiene o tiene solamente 3 versículos y que por ser tan corto solamente se podría dividir, ¿no? O encontrar solamente 2 estrofas. En mi estudio diario de este salmo me hallé con 2 estructuras. La primera estructura nos habla de un ejemplo de confianza, de versículo 1 hasta el versículo 2. Y por último, la última estrofa nos habla, que sería el versículo 3, de lo que es el llamado del salmista, un llamado a confiar. Y si se da cuenta, tanto la primera estrofa como la segunda estrofa hacen alusión a una sola cosa, y esto es la confianza. Pero ¿en quién está puesta la confianza del salmista? ¿En quién está puesta la confianza de David? Él lo aclara y nos muestra que es en Dios. Y es interesante porque aquí la palabra confianza no se expresa de manera clara, solamente se expresa en el último versículo con la palabra espera. Pero a pesar de que la palabra confianza o esperanza no la usa el salmista para referirse a él de manera personal, sí nos muestra que sus actitudes y su forma de vida revelaba que él confiaba y esperaba en Dios. Y creo que esto es algo bastante interesante e importante recordar. Y es que la verdadera esperanza no se trata de decir a los otros: yo confío en Dios, yo espero en Dios. La verdadera esperanza no se basa en proclamar a los 4 vientos que la tienes. No. La verdadera esperanza se basa en que con tus hechos, de que con tu vida, tú les muestres a los hombres, incluso a ti mismo, de que realmente estás confiando en Dios.
El Salmo nos muestra quién habla, pero no nos muestra las circunstancias en las cuales fue cantado este pequeño cántico. Pero aún así, siendo David, se nos viene a la idea muchísimas escenas, ¿no? Porque David tiene un gran historial de aflicciones, de sufrimiento. Y quizás podemos pensar en ese momento donde David era perseguido por Saúl, o quizás cuando su hijo se levantó contra él, y ahí veremos muchísimas escenas y momentos críticos en los cuales David se encontró, y podemos pensar, quizás David cantó esto en esa situación. Y se puede pensar fácilmente en un momento de sufrimiento por la manera como él se dirige a Dios y le dice: Señor, mírame, Señor, mira cómo yo estoy viviendo. O sea, toma en cuenta la posición que yo he tomado ante las circunstancias, ante las aflicciones que yo me estoy enfrentando. Y por esa razón es que la primera estrofa se llama un ejemplo de confianza, porque el salmista en la primera estrofa, de versículo 1 a 2, él se va a exponer a sí mismo. Él va a abrir su corazón, él va a mostrar su vida ante su Dios. Eso es lo que el salmista hace en la primera estrofa. Pero mi pregunta sería, o quizá la que usted también sería hacer, ¿por qué este salmo es realmente importante? ¿O por qué sería importante para nuestras vidas en el hoy? ¿Qué es el beneficio que vamos a obtener de solo 3 versículos? ¿No crees? Es un salmo bastante corto. ¿Qué vamos a obtener? Creo que este salmo nos va a enseñar a confiar en Dios, pero a su vez nos mostrará qué es la confianza o qué se necesita realmente para confiar en Dios. O incluso una pregunta más profunda, como la de saber si tú realmente estás confiando en Dios en este momento. Porque fácilmente usted puede ser engañado, o yo puedo ser engañado, al pensar que ante el sufrimiento o difíciles circunstancias en mi vida yo estoy confiando en Dios, cuando quizás no lo sea así. Porque yo puedo preguntar en este momento y decir: ¿en qué usted piensa? O sea, ¿en qué usted coloca su mirada? ¿En qué usted coloca su esperanza en los momentos más turbulentos de tu vida? ¿Qué haces? ¿En qué piensas? Quizás unos serán sinceros y dirán: yo busco ayuda en una persona, me esfuerzo muchísimo más, confío en lo que yo puedo hacer, en lo que otros pueden hacer por mí. Pero quizás otros un poco más religiosos pueden decir: yo confío en Dios. Y lo pueden afirmar con mucha confianza y decir: yo confío en Dios. Pero es que la realidad es que la confianza en Dios, como es al comienzo, no es simplemente decirlo, es mostrarlo. Y por lo tanto el salmista nos mostrará si la confianza que algunos nosotros profesamos a Dios es una real y verdadera confianza. Y por esa razón el salmista viene a ser para nosotros un digno ejemplo a seguir. Será un patrón de vida, una forma de vida ante las aflicciones de la vida que nosotros deberíamos ver, meditar y examinar para reflexionar y ver si yo ando y vivo de esta manera. Y así poder ver si la confianza que yo profeso es real o simplemente una simulación de confianza en Dios. Si ver si realmente es algo tangible, algo verdadero, algo que se puede mostrar, algo que se puede ver, o simplemente es una fantasía. Por esa razón, veamos el ejemplo del salmista. Primera estrofa, comienza el versículo 1. El salmista comienza diciendo: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se han enaltecido. Y continúa diciendo: ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí.
Primer versículo, ¿qué dice el salmista? Yo no he hecho esto, no he hecho aquello, y no es una larga lista de lo que el salmista no hizo. Y es que en el primer versículo y en parte el versículo 2 nos darán la respuesta a una de las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué necesito para confiar en Dios? ¿Qué necesito hacer? Y es que el salmista nos muestra tanto en el versículo 1 como en el versículo 2 lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer para poder confiar y esperar en Dios. Primero nos da una lista bastante larga de lo que él no hizo. ¿Qué no hizo el salmista? Él lo dice: Señor, mi corazón no se ha envanecido. El salmista comienza por lo más importante. El hombre comienza por el corazón. El corazón del cual la Biblia hace referencia que provienen todas las cosas. Y el salmista dice: Señor, mi corazón, el centro de mis emociones, lo que dice que soy yo, que dice el salmista, no se ha envanecido. Hace referencia a que no ha perseguido la vanidad, de que no se ha exaltado a sí mismo. Y por esa razón, no haber envanecido su corazón o haber llenado su corazón de vanidades nos lleva a otro punto, y es que él dice: mis ojos tampoco se han enaltecido. La palabra enaltecer hace referencia a exaltar o engrandecer algo. Hace referencia a ensalzar las cosas. Por lo tanto, él dice que sus ojos no se han colocado en lo más alto. Y esto hace referencia a que el salmista no estaba viendo a los demás, a sus iguales, como inferiores a él. Por eso él dice: mis ojos no se han enaltecido. Salmista no veía a las demás personas, a sus semejantes, a su prójimo, a los demás como inferiores a él, y él como en lo más alto. Y esto también se conecta a lo otro que no hizo. Él dice: tampoco anduve en grandezas. La palabra grandeza hace referencia a algo importante, algo de una magnitud grande, habla de majestad, habla de poder. Y por lo tanto él dice: yo, Señor, no busqué, ni siquiera anduve en grandezas. Dice: en cosas grandes, en cosas que producirían cualquier hombre vanagloria, incluso gloria misma, de lo cual exaltarse a sí mismo ante las demás personas. Esto es lo que nos muestra de alguna manera cierta humildad y humillación del salmista, de David, ante Dios. Y él dice: Señor, yo no he buscado cosas sublimes o grandes. Yo no he buscado hacer grandes proezas, Señor. Esto lo está diciendo a Jehová. Y por esa razón va a otro punto, a los cuales muchos hombres acostumbran a llegar. Por último, lo que tampoco el salmista hizo fue andar en cosas demasiado sublimes. Cuando hablamos de algo sublime, hablamos de algo excelente, hablamos de algo admirable, hablamos de algo que es lo más elevado en su género. Hablamos de lo más elevado que hay dentro de una existencia. Y si usted ha leído la Biblia, sabrá que la palabra sublime o la palabra excelente o admirable siempre va dirigida a un solo ser, y ese ser es Dios. Pero lo interesante es que el hombre ha llegado o sigue buscando estas cosas. Por esa razón el salmista, como dice en otras versiones, él no ha buscado cosas extraordinarias. Él no ha buscado cosas que están fuera de su alcance. Él no ha buscado cosas difíciles para él. Y quizás usted ve estas 4 cosas de las cuales el salmista se abstuvo de hacer. Y uno puede pensar: pero ¿qué es esto? O sea, ¿a qué está haciendo referencia el salmista? ¿Qué es lo que quiere que el salmista quiere que nosotros estemos viendo? Bueno, lo que el salmista quiere que nosotros veamos
es una gran verdad. Y esta verdad es que para acercarnos a Dios debemos humillarnos. El salmista, al decir que no hizo esto, que no se meció su corazón, que no se enalteció sus ojos, ni anduvo en grandezas, ni buscó cosas grandes, lo que dice el Señor, lo que le dice él al Señor es: Señor, yo me he humillado. ¿Sabe por qué? Porque la perfecta antítesis al orgullo del hombre, al orgullo que se halla en el corazón de nosotros, es la humildad y la humillación. Y ese es el estado del salmista. Ese es el estado o la posición que David había tomado. Pero para entender la gravedad del asunto de que el hombre es orgulloso, quisiera que vaya conmigo a reflexionar en 3 palabras griegas que hacen referencia a este pecado. Hay 3 palabras griegas que, aunque no son usadas, que no son muy usadas en el Nuevo Testamento, son palabras que muestran la naturaleza del orgullo pecaminoso, del orgullo de nosotros los hombres. Estas 3 palabras eran usadas por los griegos para hacer referencia a este tipo de pecado, que incluso ellos consideraban que era el peor de los pecados. La primera palabra es hubris. La segunda es ubrisei y la última ubristes. Y la primera de las palabras, ubris, era traducida o significaba insolencia. Hace referencia a una persona insolente, a una persona que no es que no es apta para tolerar. Pero la segunda palabra, ubristes, significa una extrema insolencia, o que actúa con extrema insolencia. Hace referencia a que no solamente es insolente en su corazón, sino que también actúa y vive bajo ella. Y el último de estas palabras es ubrisei, que hace referencia o es un verbo que significa tratar con suma insolencia. Estas 3 ideas básicas que hacen referencia al orgullo, de lo que nos habla es de una persona que se alza contra Dios y que también se alza contra el hombre. Por esta razón, un hombre dijo que esta palabra ubris, en su significado o en su raíz, era de una violencia que sobrepasa los límites. Es la insolencia del triunfo. Es el orgullo de la vida que pisotea las leyes tradicionales de los dioses y de los hombres. Este hombre decía que esta palabra es el equivalente griego más cercano a pecado. Y hace referencia al deseo insaciable del hombre por el poder. Por esta razón, cuando alguien es orgulloso, cuando alguien se envanece en su corazón, cuando sus ojos son enaltecidos y siempre busca grandes cosas, incluso aquellas cosas que no están a su alcance, ¿sabe qué sucede con ese hombre? Ese hombre se aleja de Dios. Y un predicador hacía referencia a esto y decía: es algo interesante, es increíble. Él decía: aunque Dios está en lo alto, cuando los hombres se colocan en lo más alto, tratando incluso de alcanzar a Dios, o ellos se enaltecen de tal manera que su orgullo los hace ponerse por encima de los demás. Este hombre decía: aunque están en lo alto o buscan lo alto, ¿sabe qué sucede? Cuanto más alto suben, cuanto más grande es su orgullo, más se alejan de Dios. Pero él dice, este hombre decía: pero aquellos que se humillan, o sea, que se hacen más pequeños, son los que realmente se acercan a Dios.
Y por esa razón el salmista sabía qué posición tomar en esa situación. Él entendía por la experiencia de la vida que lo mejor, que lo grande era humillarse y no enaltecerse. Él lo sabía muy bien y por lo tanto él dice: Señor, yo me humillo ante tu presencia. ¿Y sabe por qué razón tan importante el humillarse? Porque si no estás humillado ante Dios, entonces eres orgulloso ante Dios. Y un hombre decía, y es una gran verdad, que el fruto del ateísmo, y si recordamos, el ateísmo hace referencia a las personas que no creen en Dios o dicen que no existe Dios. Dice que el principal fruto del ateísmo, ¿sabe cuál es? Es el orgullo. Incluso porque un hombre muy orgulloso llega a ser ateísta, deja de creer en Dios. Y esto es realmente importante que lo tomemos en cuenta. Un hombre también dijo que el más básico concepto de este verbo griego es cuando entra en el corazón de un hombre, este orgullo dice que ese hombre olvida que es una criatura, pero también olvida que Dios es el creador. El orgullo es lo que hace que el hombre olvide su humanidad y hace también que pretenda igualarse a Dios. O si no, veamos el ejemplo de Lucifer. Allá en Isaías se nos dice que este ser creado, Isaías 14, nos dice que este hombre, siendo un ser creado, anheló ser como Dios o mayor que Dios. Y todos conocemos cuáles fueron las consecuencias. Las conocemos muy bien. Y por esa razón el salmista dice, haciendo referencia a su humillación, de que él no buscó cosas demasiado sublimes o cosas que estaban fuera de su alcance. Porque sabe algo, tu orgullo o mi orgullo, el que se posa en nuestros corazones, puede crecer de tal manera a que llegamos o podemos llegar a anhelar cosas que ni siquiera están a nuestro alcance. Nos hace anhelar cosas que están fuera de nuestros límites. Y eso fue lo que hizo Lucifer, y eso fue lo que hizo los primeros padres, nuestros padres, allá en el huerto del Edén. Anhelaron algo que era incansable para ellos. Pero aún así, aunque no lo alcanzaron, porque era imposible llegar a ello, aún así vieron y vivieron las consecuencias. Y nosotros, todavía en el presente, las seguimos viviendo. Este hombre lo que nos muestra acerca de lo que no hizo, nos muestra es algo. Nos muestra una vida de humillación y una vida de humildad. Pero quizás uno puede ver esta lista de 4 cosas que el salmista no hizo y uno puede preguntarse, pero ¿cómo el salmista logró esto? Porque hemos de entender y saber de que el orgullo no es algo que se siembra. El orgullo no es algo que se aprende, no, eso es algo que nace con nosotros. Eso es parte de nuestra naturaleza caída. Entonces, ¿de qué manera o cómo el salmista llegó a dominar ese animal que había en él? Ese orgullo que había en su ser. Y eso nos lo explica el versículo 2 cuando nos muestra qué fue lo que sí hizo. Versículo 2, el salmista dice: yo, David, en verdad me he comportado y he acallado mi alma. Este pedazo del versículo 2 nos muestra cómo fue que logró el no hacer o el no envanecerse o llegar a ser orgulloso o altivo ante Dios. Él dice, primero, porque se comportó. Segundo, porque acalló su alma. Y estas dos cosas hay que hacen referencia al dominio propio,
hacen referencia a que el salmista se negó a sí mismo. Nosotros, en muchas ocasiones, tenemos muy claro qué es lo que no debemos hacer. Pero quizás muchas veces a su vez olvidamos que sí tenemos que hacer. El salmista dice, me he comportado. La palabra comportamiento hace referencia a la forma de vida, a tu forma de actuar. Pero cuando se usa la palabra comportarse, o aquí como el salmista la usa, me comporto, hace referencia a que hay una actitud correcta, no incorrecta. Y el salmista hace referencia, me he comportado, hace referencia a que he tenido una vida correcta. Y la segunda parte nos muestra cómo él logró ese correcto comportamiento. Él dice, porque he acallado mi alma. Se da cuenta, el salmista dice, yo he acallado mi alma. O sea que su alma o su ser, en este caso su corazón, estaba demandando algo. Lo que tu corazón y mi corazón constantemente demanda. ¿Sabes qué demanda? Demanda gloria. Demanda de que sea glorificado y que sea exaltado. Y quizás usted puede estar escuchando y puede decir, pero es que yo no busco gloria. O sea, yo no quiero ser el centro de la atención. Incluso yo no pisoteo a nadie, no hago eso. No veo a los demás como mayores que mi persona. Y cuando alguien dice eso, podemos llegar a pensar de que entonces él no se coloca por arriba, sino por debajo. Y sabes algo, eso también es orgullo. Porque tanto que se coloca en lo alto para ser visto, también aquellos que se colocan por debajo también lo hacen con el mismo fin. El mismo fin es que los hombres lo vean y que él sea admirado. ¿Sabe por qué? Porque los que se colocan por debajo son personas que siempre se andan quejando y diciendo, mira cómo sufro. Le dicen los cuatro vientos, mira cómo estoy sufriendo. Lo que le dice al mundo es, compadécete de mí, por favor, ve mi sufrimiento. Y esto te lleva a lo mismo, a orgullo. Porque te lleva a poner como centro tus padecimientos, tu vida. Y pierdes de vista quién es el ser que debe ser realmente glorificado, y eso no es otro que nuestro Dios. El salmista nos muestra que él alcanzó este control fue por el dominio propio. Él había controlado. Y cuando nos acercamos a la palabra, sabemos bien que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, de que eso es algo que el creyente obtiene a través de la gracia. O sea que no es algo imposible para nosotros. El salmista en el versículo 1 y 2 nos muestra su humillación, pero también nos muestra su confianza en Dios. Y esto nos lleva a la segunda parte o segunda subdivisión, o mejor dicho, tercera subdivisión de la primera estrofa. Y esta es una confianza ilustrada. El salmista en la segunda parte del versículo 2 ilustra su confianza en Dios. Él dice, como un niño destetado de su madre. Él dice, así yo, o sea, yo soy como ese niño destetado, porque él dice, mi alma, Señor, también ha sido destetada. Dice, como un niño destetado está mi alma. Pero, ¿qué es esto del niño destetado? ¿A qué el salmista hace referencia? Un niño destetado hace referencia a un niño, valga la redundancia, que ya se le ha dejado de dar el pecho. Hace referencia a que el niño está creciendo y por estar creciendo ya no es necesario ser amamantado, que viene siendo el principal alimento de todo bebé.
Pero cuando uno piensa y ve esto, aún todavía quedan muchas dudas, y es como por qué razón el salmista usa esta ilustración. Cuando hay ciertos pasajes de la Biblia, incluso ciertos documentos que muestran que la costumbre era que los niños, cuando llegaban a los 3 años, ya a esa edad ellos eran destetados. O sea que ese alimento que habían recibido por 3 años, que era la lactancia materna o la leche de su madre, ya iba a ser quitada. Y era quitada porque el niño ya con 3 años ya era capaz de alimentarse de alimentos mucho más sólidos, de alimentos mucho más sólidos. Pero a su vez era porque ya a los 3 años ya la madre normalmente ya no producía este alimento o esta leche para su hijo. Y aunque el niño se le era quitado el pecho, aún así el niño entendía y comprendía algo en ese instante. Él sabía que aunque no se le era permitido ya alimentarse del pecho, él comprendía y entendía de que todavía dependía de su madre. Y por esa razón, muchas versiones hacen referencia o cambian de alguna manera un poco y dicen que como un niño destetado en el regazo de su madre, o sea, como en los brazos de su madre o en las piernas de su madre. Habla de un niño que está ahí colocado en los brazos de una madre o en sus piernas, y este niño, a pesar de que ha sido destetado, aún así él sigue ahí esperando y confiando en que su madre lo va a seguir alimentando. El niño entenderá ya de que el pecho no se le dará, pero aún así él entiende y comprende por esos 3 años de lactancia materna, donde la madre mostró un afecto o un amor muy íntimo y materno con él. Por esos 3 años él entendería y había a comprender de que su madre le iba a seguir supliendo para sus necesidades. Nos muestra a un niño que depende de manera completa de lo que su madre le puede dar para su sustento. Y justamente ahí es cuando el salmista se ve ilustrado en esta escena. El salmista dice: Señor, yo soy como un niño ante tu presencia. ¿Sabes por qué, Señor? Porque yo estoy aquí en tu presencia esperando. Y así como un niño había pasado ya por 3 años y había experimentado esa gracia o ese favor para con él, también David había experimentado en su momento y en muchas otras ocasiones el mismo favor y la misma gracia de Dios. Y eso, ¿sabe qué lo hacía? Lo llevaba a confiar y esperar en él. ¿Sabe por qué David confía en Dios? Porque se acerca a Dios, porque él conoce a Dios. Y esto es realmente importante. ¿Cómo tú vas a confiar en Dios o en un Dios que no conoces? Eso es imposible. ¿Sabe por qué usted va a una parada? ¿Sabe? A una estación. Porque usted entiende y comprende por la experiencia que tiene de que en esa estación o en esa parada va a pasar un autobús. Y usted necesita salir. O sea que usted va a la parada porque sabe que algo va a suceder. Y el salmista, cuando ve a Dios, ¿sabe qué hace? Cuando está en aprietos, sin problemas, él dice: ya sé a dónde ir, ya sé en dónde encontrar misericordia y gracia. Y la voy a encontrar solamente en Dios. ¿Sabe por qué? Porque la experiencia, el tiempo y las situaciones se le había sido revelado la naturaleza y el carácter de Dios. Y por esa razón él se confía en Dios y se acerca a la presencia de Dios. Pero ¿sabes por qué también se refleja David con este niño? Porque es muy raro y poco común ver a un niño muy orgulloso ante su madre. Recuerden, hablamos de un niño bastante pequeño. Y normalmente los niños pequeños son bastante humildes. Y es porque ellos reconocen y entienden por su condición y dicen: yo dependo de mi madre, yo dependo de mi padre. Y aún así, cuando en su pequeño corazón se manifiesta ese orgullo que habita en todos nosotros, a su vez es opacado y oprimido, porque él entiende y comprende de que depende
de su padre y de su madre, de que ellos les alimenten. Y por esa razón el salmista también en esta ilustración se ve reflejada su confianza en Dios, en la providencia de Dios, pero a su vez se ve reflejada su humillación y su humildad. Y lo que la primera estrofa nos muestra es que si usted quiere confiar en Dios o realmente quiere esperar en Dios, primero debe humillarse. Y recuerde, humillarse viene siendo el negarse a sí mismo, el no dar a lo que tu carne y tu ser interior pide. Es acallar tu alma, porque tu alma y tu corazón demanda gloria, demanda de que Él sea exaltado. ¿Sabe por qué razón es necesario la humillación y la humildad para esperar y confiar en Dios? Porque exactamente el hombre que no confía en Dios es un hombre orgulloso. Es un hombre que se cree autosuficiente. Y él dice, yo puedo ayudarme, yo voy a salir adelante. Es un hombre que no cree en Dios porque no confía en Él. Y que aunque ese hombre diga con sus labios, existe un Dios, con sus actitudes revela un ateísmo. Porque si existe un Dios, ¿por qué no te sometes a ese Dios? Porque si tú no te sometes a ese Dios, no viene siendo un Dios para ti, ¿no? Por esa razón, el salmista nos muestra qué posición o qué actitud debemos tomar para realmente confiar en nuestro Dios. Debemos decirle al Señor, Señor, en verdad no puedo más. Reposo en tu gracia y en tu santa y perfecta providencia, porque necesito de ti, porque no soy nada ante tu presencia. Soy lo que soy una creación, no soy el creador. Esa posición la había tomado el salmista. Creo que por eso el salmista viene a ser un ejemplo bastante digno de seguir, un ejemplo de confianza en Dios, pero también un ejemplo de humillación. Pero ¿sabe algo? Hay un mayor ejemplo que este. Y es que el mayor ejemplo de humillación, un ejemplo tan grande que incluso el del salmista viene a ser muy pequeño y reducido ante este, es la humillación de Jesucristo. La humillación de Jesucristo es mucho mayor, es mucho más grande y es el mayor ejemplo que podemos seguir. En Filipenses capítulo 2, de versículo 5 al 8, se nos verá expresado cómo fue esta humillación. Solamente voy a leer una parte de este pasaje y es este. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Solamente en estos versículos podemos ver reflejado una verdadera humillación. Porque aquí dice que este que se humilló tenía la forma de Dios. Hace referencia a que Cristo, a que Jesús es Dios. De que Jesús es el Dios encarnado. Que Jesús es el Dios entre los hombres. Y que siendo aún así Dios entre los hombres, siendo el Dios encarnado, ¿sabe qué hizo? Se humilló. Se humilló, ¿sabe ante quién? Ante un ser creado. Ante nosotros los hombres. Y por esa razón esto viene a ser un ejemplo más grande de humillación. Porque aunque el hombre crea que tiene algo de qué gloriarse y se gloría en ello,
siempre esa gloria será una gloria ilegítima ante Dios. Será siempre una gloria que no le pertenece a Él, porque solamente Dios es digno de toda gloria. Pero si Jesucristo se hubiese gloriado, no sé, por alguna razón aquí en la tierra, su gloria o esa exaltación que él hubiese tomado, hubiese sido legítima, no ilegítima, hubiese sido legítima ante Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él era el Dios encarnado. Porque esa gloria le pertenecía. Pero a pesar de esto, se negó de ella. Por esta razón, esto es una grande y verdadera humillación. Y un hombre, un predicador, dijo que dado que Dios se humilló por causa del hombre, haciendo referencia al Dios encarnado, el hombre, o sea, nosotros deberíamos estar avergonzados por ser orgullosos. Esto lo dijo San Agustín. Esta frase lo que nos muestra es la realidad del hombre. Y es que el hombre es orgulloso y muy altivo. Que cuando el hombre vive en orgullo, en esta altivez, lo que hace es de alguna manera desafiar al Creador, al verdadero Dios. Y decirle, tú no eres Dios, yo soy un Dios. Y esa posición la ha tomado muchísimos hombres. Pero déjame decirte algo, que aunque para el mundo el orgullo o la vanagloria de la vida es la victoria, para el creyente, para nosotros, para el pueblo de Dios, la victoria no es el orgullo, la victoria es la humildad, la humillación. Y por esta razón Jesús nos llama y nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Él nos llama a aprender de Él. Y por esa razón Pablo le dice a los hermanos, deben revestirse del Señor Jesucristo. Y creo que cuando Pablo dice que deben revestirse de Jesucristo, hace también mención a este hecho, a que Jesús vivió una vida de humillación y de humildad. Le dice a los hermanos, le dice a nosotros, hermanos, vístanse de humildad, vístanse de humillación. Y termina la cita diciendo, y no le proveáis, o sea, no proveáis a los deseos de la carne. Nos dice, no lo alimentes, porque es que ese deseo o ese anhelo se halla dentro de nosotros. El ejemplo de Jesucristo, ese es el más grande y digno que nosotros debemos seguir. Un ejemplo de humildad, un ejemplo de entrega. Pero ¿qué es la humildad? Porque a veces nos confundimos la humildad con la otra forma de orgullo, que es colocarse por debajo de los demás. Un hombre definió la verdad y creo que es una definición bastante buena. Y él decía, la humildad no es un complejo de inferioridad. Se da cuenta, no es un complejo de inferioridad y este complejo de inferioridad se conecta con lo que es el orgullo, es orgullo. Él dice, sino que es un asunto de honestidad. El ser humilde es reconocer nuestra debilidad y pecado y reconocer la grandeza y la gloria de Dios. La humildad en el hombre es honestidad, es realmente ver tu condición. Y ser sincero contigo mismo y decir, yo no merezco nada, yo no merezco gloria. Si algo merezco es la ira y el juicio de Dios. Y el salmista había visto en diferentes ocasiones de que el orgullo en el hombre lo lleva a la destrucción. David fue un hombre que vio cómo un rey se destruyó a sí mismo por su orgullo. Este rey, por ejemplo, es Saúl. Ese orgullo
esa vanagloria del corazón, esa actitud de tener ojos altivos y andar en grandezas lo llevó a la destrucción, lo condenó. Por esa razón el salmista sabía que ese orgullo que habitó en el corazón y que creció en Saúl lo alejó de Dios. Por lo tanto, él sabe que la vida de humildad y humillación lo acercaría a él. Y el salmista quería que esta misma cercanía y relación que él tenía con Dios también tomara parte del pueblo de Israel. Y eso nos lleva a la última estrofa. Y esta estrofa tiene por nombre un llamado a confiar en Dios. Un llamado es un llamado general. Y este llamado se halla en el versículo 3 y el salmista dice: espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Es un llamado que David hizo al pueblo, pero que también a su vez es un llamado que se nos ha hecho a cada uno de nosotros. Y este llamado es a confiar en Jehová. No importa cuán grandes sean los sufrimientos, no importa cuán grandes sean las amenazas, siempre debes confiar en Dios. Debes esperar en Dios. Porque el esperar en Dios te dará descanso en medio de la tribulación. Te dará reposo. Porque el confiar en Dios es decir, yo confío en ti porque eres digno de confianza. Porque eres un Dios misericordioso. Porque eres un Dios bondadoso. Porque eres un Dios de justicia, de bondades. Y por lo tanto yo puedo confiar en ti. Cuando usted confía en Dios, usted le dice: Señor, tú mereces mi confianza, tú mereces que yo dependa de ti. Y cuando tú dependes de Dios, muestra humildad, muestras humillación. Pero el versículo 3 también responde una de las tantas preguntas que nos podemos hacer acerca de confiar en Dios. Y esta pregunta es: ¿cuándo debo confiar en Dios? ¿En qué momentos? ¿En qué circunstancias? Que el salmista termina diciendo: ¿en qué momento o en qué circunstancia debemos confiar? O mejor dicho, va más allá de esto, porque él le dice al pueblo: oh Israel, confía en Jehová. Pero ¿en qué momento? Dice: desde ahora, o sea, de este preciso momento de confiar en Dios, esperar en Él. Pero dice: y para siempre. En pocas palabras, usted y yo debemos siempre confiar en Dios, en todo momento. Quizás cuando decimos la palabra confía en Dios o confiar en Dios, nos vienen momentos turbulentos, momentos difíciles, pero la realidad es que el salmista dice de que nuestra vida debe ser una vida de confianza en Dios. Debe ser una vida en la cual nosotros dependamos de Dios, tanto en momentos de dificultades como en momentos de no dificultades, en momentos de aflicción y en los momentos de descanso. En todo momento y en todo lugar debemos confiar en Dios. Y esto es importante porque es que el hombre se acuerda de Dios cuando está sufriendo. Muchas veces nosotros los hombres vemos a Dios como una servilleta, que cuando estoy sucio me la paso, me limpio y la lanzo a la papelera. No. Es que la realidad, querido amigo y hermano, es que siempre necesitamos de Dios. Y siempre necesitamos confiar en Él. Por lo tanto, si se nos llama a confiar en Dios en todo momento, también se nos llama a humillarnos siempre ante Dios y vivir siempre una vida de humillación. Y creo que ya por lo que se vio en el Salmo podremos llegar a una conclusión personal de si he estado confiando en Dios o si realmente confío en Él. Ya se dio cuenta, ¿no?, que es imposible confiar en Dios y vivir una vida de orgullo. Las dos
no pueden estar relacionados, no están conectados. Para confiar en Dios debes humillarte. O si no, veamos el ejemplo de Jesucristo. Creo que el salmista termina diciendo: oh pueblo, oh Israel, confíe en Dios. Y si usted se considera a sí mismo como hijo de Dios, como cristiano, habrá de entender que es parte de un nuevo pueblo, que es parte de la iglesia de Dios. Por lo tanto, también a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios en el presente, también es llamado a que confíe en Dios en todo momento y en todo lugar. Y es aquí cuando Richard Baxter dijo: ser un verdadero cristiano y no ser humilde es una contradicción. Y yo también diría o agregaría: ser un verdadero cristiano y no confiar en Dios también es una contradicción. Entonces el llamado es a negarnos a nosotros mismos, a reconocer nuestra debilidad y nuestra dependencia de Dios y humillarnos ante su presencia. Y que si nuestra vida, lejos de demostrar una confianza o una humillación a Dios, debemos entonces arrepentirnos. Porque si no muestra humillación, confianza en Dios, entonces lo que está mostrando es orgullo. En su palabra el Señor dice que a los orgullosos lo ve de lejos, mas a los humildes dice que da mucha gracia. Por lo tanto, oremos al Señor para que nuestros corazones sean humillados ante su presencia y para que siempre dependamos y confiemos en lo que Él tiene preparado para nosotros.